Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra sesión de nuestras charlas profesionales de atención a la salud. Agradecemos a todos su conexión en este serial. Y pues bueno, en esta ocasión pues vamos a tener una charla bastante interesante. Para ello, pues bueno, vamos a dar nuestra bienvenida por parte de nuestra directora, la doctora Laura Hernández González, a la cual pues agradecemos su presencia, doctora, y le cedemos la palabra. Muchas gracias a todos. Buenos días. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, en esta sesión en donde se va a tocar un tema muy importante respecto a hiperplasia prostática, le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando a la misma, pero sobre todo al ponente, al doctor Juan Carlos Moreno Cabrera, que es médico cirujano y tiene un currículum bastante interesante respecto a la especialidad que él tiene en el sentido de poder tener todas las credenciales para abordar este tema. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por el tomarse esta atención para poder capacitar al personal de primer nivel de atención del estado de Hidalgo. Y en este sentido, el tema que se va a tocar hoy, pues es uno de los padecimientos que más afectan a la población masculina adulta y sobre todo sabemos que es importante, indispensable que al cumplir los 45 años de edad se realice una revisión general del estado de salud de la próstata. Esto de manera anual es una de las recomendaciones y es algo que estamos realizando nosotros con la población masculina en todo el estado de Hidalgo, pero también sabemos que estas creencias, los usos, las costumbres y el no acercarse para una atención preventiva a nuestras unidades de salud, desafortunadamente, a veces ocasionan que no se detecte de manera oportuna el padecimiento. Esta salud del hombre tiene que ver de manera importante con el estilo de vida y es por ello que privilegiar los estilos de vida saludables como la actividad física, la alimentación sana y sobre todo visitar con frecuencia al personal médico que pueden prevenir enfermedades como este padecimiento que es la hiperplasia prostática benigna o el crecimiento de la próstata, mejor conocido, que es un problema que llega a afectar hasta el 35% de los hombres mayores de 60 años. Y entonces, en este sentido, pues la recomendación es que se haga un chequeo oportuno y el tratamiento adecuado cuando se identifique un problema de salud con la próstata. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y en este sentido, a lo mejor los hombres jóvenes, las personas de 40 años y más, de 45 años y más, no lo identifican como indispensables porque no hay una situación de malestar, no hay una afectación a la salud, pero más adelante, si este problema no se identifica a tiempo, no se previene y no se trata, puede ocasionar afectación en la calidad de vida de manera muy significativa para los hombres. Entonces, pues muy bienvenido, doctor Juan Carlos Moreno Cabrera. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, como ya lo comenté, para interactuar con el personal de primer nivel de atención del estado de Hidalgo y pues adelante con su sesión. Agradecemos las palabras de nuestra directora, la doctora Laura Hernández. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, les recordamos que tenemos que hacer nuestro cuestionario de preevaluación. La liga ya la estamos compartiendo en el chat. Les pedimos, por favor, la puedan hacer. Y de igual manera, al término de nuestra sesión, poder hacer el examen post, ¿vale? Entonces, cedemos los micrófonos a la doctora Shadaí Chávez López, quien nos va a presentar a nuestro ponente. Adelante, doctora. Gracias, buenos días. Pues me permito presentar al ponente del día de hoy. Se trata del doctor Juan Carlos Moreno Cabrera. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle, con especialidad en cirugía por la UNAM. La realizó en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Asimismo, en esa misma institución, realizó la subespecialidad en urología y cuenta con un curso de alta especialidad en endourología, también por la UNAM, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Agradecemos, doctor, su participación, agradecemos la disposición para esta ponencia y pasamos micrófonos para usted.
Gracias a todos. Yo agradezco la presentación, la oportunidad de hablar este tema tan importante, sobre todo para nosotros los urólogos, pero darle un poco de proyección para médicos de primer contacto, dada la alta frecuencia de esta condición. Yo la considero una condición más allá que una enfermedad, y es lo que vamos a platicar enseguida. ¿Puedo compartir pantalla? Adelante, doctor. Ok, un segundo. No sé si ahí ya vean mi presentación. Sí, ya la podemos ver. Excelente. Bueno, voy a empezar a hablar de este tema tan importante. Me pidieron que hablara sobre condición benigna de la próstata o crecimiento prostático benigno. Esto, como los había comentado previamente, se considera una condición más que una enfermedad. Pero ¿cuál es la cuestión que nosotros los médicos vemos? Que esta condición afecta la calidad de vida de los adultos mayores y algunos no tan mayores. Entonces, vamos a ver cómo se da esta condición, cómo se manifiesta, cómo la pueden manejar los médicos de primer contacto y sobre todo lo más importante, cuándo, cómo y a quién es oportuno referir. Yo les voy a hablar de la próstata. Agradezco la presentación, ya me han presentado, soy el doctor Juan Carlos Moreno y soy urólogo. Y pues lo más importante para hablarles de la condición benigna, crecimiento de la próstata, es hablar de qué es la próstata. Que es fundamentalmente, es una glándula, un tejido glandular que tiene una función tanto exócrina como endocrina. Y la próstata está localizada en la pelvis masculina, inmediatamente por debajo de la vejiga, en la parte más profunda de la pelvis, por donde sale el cuello de la vejiga y donde emerge la uretra. Es por eso que está íntimamente relacionada con los síntomas urinarios en base a su crecimiento. Es un órgano fundamentalmente glandular y tiene una función primordial para la fertilidad. Secreta todas las sustancias que ahí les puse que son fundamentales para la fertilidad, de las cuales la más importante para nosotros los urólogos y los médicos generales es el antígeno prostático específico. ¿Qué es el antígeno prostático específico? Es una glucoproteína que tiene una secreción endocrina de la próstata. Y este antígeno prostático nos habla en todas las condiciones de qué está afectada la próstata. Es una sustancia, una glucoproteína que únicamente secreta la próstata. Se puede elevar en condiciones benignas, malignas y es específico de esta glándula. ¿Cuál es su función? Este antígeno a nivel molecular licúa el coágulo seminal y permite una mejor fertilización, pero una gran parte está circulando a nivel sanguíneo y nos puede detectar enfermedades importantes como malignas, es decir, hablar de cáncer de próstata o hablar de crecimiento. Otras sustancias que secreta de la próstata son el zinc, la fructosa y el ácido cítrico, todas estas con una función fundamental para lo que es la fertilidad masculina. Desde su embriología y su origen, la próstata se divide por zonas. Estas zonas están divididas de acuerdo a su localización, embriología, función, pero también por sus lesiones patológicas. Es súper importante hacerles énfasis en que el crecimiento de la próstata se da únicamente en esta zona verde que aquí se delimita en esta imagen tridimensional de la próstata, que se conoce como zona transicional. Hay otras zonas que son menos susceptibles de crecimiento, como lo son las zonas periféricas, periuretrales, las zonas fibromusculares, que estas como tal hablan de otras condiciones patológicas. A nosotros los urólogos, las zonas que más nos competen, porque son las que son más susceptibles de enfermedad, es la zona periférica, que es donde se desarrollan las condiciones neoplásicas, oncológicas o malignas, es decir, cáncer de próstata se desarrolla en la periferia. Casi 3/4 partes de las lesiones malignas se desarrollan en esta zona. Y la zona transicional es la que crece porque tiene sensibilidad androgénica.
Hay una gran cantidad de receptores de testosterona y principalmente de hidrotestosterona en las células de la glándula transicional que condicionan secreción de factores de crecimiento y por lo tanto un desarrollo, aumento de volumen que va, tal cual lo dije, comprimiendo el cuello de la vejiga, comprimiendo la uretra o la porción inicial de la uretra y por lo tanto dando síntomas urinarios a nuestros pacientes. ¿Cuándo empieza el crecimiento prostático? Es lo mismo que decir cuándo empieza la susceptibilidad androgénica. Nuestro brote hormonal inicia desde la pubertad, pero es un cambio totalmente proporcional al estímulo androgénico. A mayor edad, mayor estímulo androgénico, y se estima que como tal el crecimiento está desde la cuarta década de la vida. A partir de la cuarta década de la vida ya hay una hiperplasia o crecimiento benigno en la zona transicional, pero a mayor edad esta hiperplasia ya se asocia a síntomas urinarios, es decir, la hiperplasia aparece en la cuarta década de la vida, pero los síntomas urinarios relacionados a estas es ya a partir de la quinta, sexta y se estima que en la séptima década de la vida todos los pacientes tienen cierto deterioro de la función miccional por este crecimiento prostático. Aquí les pongo otra imagen de cómo la zona transicional está verdaderamente relacionada con la uretra prostática. Esa zona rosa está inmediatamente por debajo de la vejiga, que aquí se dibuja el contorno de la vejiga, y luego donde desemboca la uretra prostática está esta zona transicional rica en receptores androgénicos, susceptible al crecimiento, que conforme va aumentando de tamaño no va haciendo otra cosa que comprimir la uretra, aumentar la resistencia de la salida vesical y por lo tanto dar síntomas urinarios. ¿Cuáles son los síntomas urinarios? Que es a lo que vamos y es a lo que todos los médicos generales deben de estar enfocados en interrogar a los pacientes de edad. Antiguamente o previamente se conocían como los síntomas irritativos y obstructivos. Hoy en día están mejor definidos como síntomas de almacenamiento o vaciamiento vesical. ¿Cuáles son cada uno de estos? Los síntomas de almacenamiento del tracto urinario inferior o de la vejiga son estos: urgencia miccional, que es decir, que el paciente tiene la necesidad imperiosa de ir al baño a pesar de tener una ingesta hídrica normal, pero el paciente cuando tiene la necesidad es verdaderamente imperiosa, que le impide como tal buscar un lugar apropiado para poder orinar, verdaderamente que les causa un deterioro a la función laboral, social a estos pacientes. La frecuencia es otro de los síntomas urinarios de almacenamiento. ¿En qué consiste la frecuencia? Los pacientes con frecuencia miccional presentan micciones urinarias de forma mayor, de forma más continua. Se suele interrogar que estos pacientes tienen una micción y suelen regresar al baño en menos de 3 horas, arrojando cada vez cantidades menores de orina. Eso es lo que se conoce como frecuencia miccional. Incontinencia urinaria es de los estadios terminales de los síntomas urinarios, es decir, que los pacientes por la urgencia y por la frecuencia ya no logran retener la orina y presentan orina por rebosamiento, por escurrimiento. ¿Por qué? Porque ya no la logran retener y de repente involuntariamente tienen pérdida urinaria que les causa, por supuesto, deterioro funcional, laboral, retraimiento social, incomodidad, infecciones urinarias, etcétera. Y la nocturia es otra de las condiciones que se presenta frecuentemente y causa un verdadero deterioro funcional de los pacientes, porque los pacientes se presentan a sus actividades laborales, a estar en casa con una muy mala calidad del sueño por estarse levantando 3, 4, a veces hasta 11, 15 veces durante la noche por una mala calidad miccional. Estos 4 son los síntomas de almacenamiento del tracto urinario inferior. Y como tal, se suele interrogar a los pacientes de los síntomas o de cómo orinan habitualmente en los últimos 3 meses para poder detectar estos síntomas urinarios, ¿ok? Los otros síntomas que anteriormente se conocían como síntomas obstructivos, que actualmente se conocen como síntomas de vaciamiento del tracto urinario inferior, son estos:
un chorro débil, tenesmo vesical, que es la sensación de vaciamiento incompleto al terminar el chorro miccional, el pujo, que se siente cuando se esfuerza más la pelvis para lograr un chorro suficiente para alcanzar donde se quiere dirigir el chorro miccional, el vaciamiento incompleto, que es lo mismo que el tenesmo vesical, el chorro intermitente, que es que cuando sale el chorro miccional, el paciente tiene que ejercer fuerza en la pelvis para que se mantenga la fuerza de este chorro. De no tener esa fuerza en la pelvis, el chorro se va cortando o se va goteando y se va aumentando el tenesmo o el vaciamiento incompleto. Y por último, el goteo terminal, que suele ser algo habitual en cualquier paciente, pero en los pacientes con hiperplasia prostática suele llegar a ser manchados verdaderamente incómodos, que siempre suelen traer la ropa interior mojada de orina, con un olor intenso y sobre todo con una mayor propensión a infecciones urinarias. Estas dos diapositivas creo que son bastante básicas, pero están muy bien representadas por las imágenes, que son verdaderamente incluso amigables, pero es lo que tiene que interrogarse en los pacientes mayores de 40, 45 años, mayores de 50 años, y muy probablemente todos los pacientes de 60 años para arriba suelen tener algún tipo de esta sintomatología. Eso es lo que nosotros debemos aprender a interrogar, a abordar para ver quién necesita algún tratamiento. Los elementos diagnósticos para determinar que el crecimiento prostático es la causa de estos síntomas urinarios obstructivos es verdaderamente variado. Entonces contamos con todos estos elementos. Algo muy importante siempre va a ser la exploración física. Por supuesto, la historia clínica. En la exploración física va a ser súper importante palpar la glándula prostática. Por mala suerte, únicamente tenemos acceso a explorar la glándula prostática por tacto rectal, pero es súper importante para verdaderamente nosotros evaluar no solo el tamaño, sino la consistencia, descartar lesiones probablemente malignas, induraciones, materia fecal impactada, condiciones anorrectales. Entonces, súper importante, nos va a dar muchos elementos diagnósticos, una adecuada exploración física de la glándula prostática. Los scores, cuestionarios, son muchos, pero el más importante es este que les voy a poner en una diapositiva adelante, que se llama IPSS. Ese score como tal nos puede dar una calificación de la sintomatología del paciente en base a un puntaje que ahorita les voy a mostrar. El diario miccional suele interrogarse a los pacientes los hábitos miccionales del diario, es decir, cuántas veces suele ir al baño en el transcurso del día, cuántas veces suele ir al baño en la noche que tenga que interrumpir el sueño, siempre relacionado con la ingesta de agua. Pero el diario miccional nos va a dar mucha información porque los pacientes, manteniendo una ingesta hídrica constante, van a tener un aumento del nictámero, que es la frecuencia de veces que se va durante el día, y también muy importante, van a tener una inversión de este nictámero, que es un aumento progresivo de las veces que van durante la noche a vaciar la vejiga. El examen general de orina nos suele hablar bastantes veces de una patología prostática, porque los pacientes, conforme van reteniendo la orina por los síntomas urinarios y por la falla vesical progresiva, se va haciendo cada vez la orina más propensa a infecciones, y cuando hay crecimientos verdaderamente importantes puede asociarse a ruptura de los vasos sanguíneos y sangrado persistente en la orina. Este sangrado puede llegar a ser incapacitante. ¿Ok? La uroflujometría no es más que un estudio, pero es propio de los urólogos, que determina una relación de la presión-flujo. Los pacientes habitualmente con hiperplasia de la próstata suelen tener un aplanamiento de la curva habitual. Si nosotros graficamos presión y flujo de la orina, lo normal sería tener una curva en la cual se alcanza rápido una presión máxima y poco a poco vamos bajando esta presión. Esto sería una uroflujometría normal. Pero ¿qué es lo que pasa con los pacientes con hiperplasia de la próstata? Los pacientes con hiperplasia de la próstata alcanzan mucho más lento esta presión máxima,
por la fuerza que tienen que hacer con la pelvis, y lo más incapacitante es el aplanamiento de la curva para lograr tener un vaciamiento final. Esto es lo que valora la uroflujometría y a nosotros los urólogos nos sirve bastante en el consultorio. La medición de la orina posmiccional suele hacerse cuando los pacientes verdaderamente tienen un globo vesical palpable o visible, y los pacientes obviamente a partir de los 45 años deben de ser monitorizados con el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico guarda una relación directa con el tamaño de la glándula prostática, la edad y también condiciones neoplásicas. Entonces es súper importante. Ya a nosotros como urólogos nos tiene que llegar el paciente con todos estos datos para integrar el mejor tratamiento que se le puede dar a nuestro paciente. En la diapositiva que les estoy presentando, les estoy poniendo lo que es el IPSS o el cuestionario que se suele utilizar. Este cuestionario incluso está validado en español para que sea aplicable a nuestra población y nos permite valorar la sintomatología en base al resultado de esto, del puntaje que tenga el paciente. Puede ser leve si es de 0 a 7 puntos, moderada si es de 8 a 18 o severa cuando es por arriba de 19. ¿Y cómo se suele aplicar el IPSS? El paciente suele acudir a la consulta por síntomas de almacenamiento y vaciamiento vesical. Entonces, al momento de referirlos, nosotros tenemos que sacar de inmediato el IPSS e interrogar al paciente como si fueran los últimos 3 meses que ha estado orinando. Y se le pregunta con una ingesta habitual de agua y no aumento de la actividad física que suele hacer. En los últimos 3 meses, ¿usted ha sentido que tiene vaciamiento incompleto? 0 es no, menos de 1 de las 5 veces que voy a orinar o de los 3 meses, menos de la mitad de las veces, la mitad de las veces, más de la mitad o siempre. Y vamos marcando progresivamente el puntaje, así como la frecuencia miccional, intermitencia, urgencia, chorro débil, vaciamiento incompleto y por último la nocturia. Por último, al paciente se le pide una pregunta de calidad de vida, es decir, en los últimos 3 meses, si usted se sintiera muy complacido con su forma de orinar o totalmente inconforme, ¿cómo la describiría usted? Puede ser excelente, placentero, muy satisfecho, en ocasiones satisfecho, en ocasiones no satisfecho, muy, muy insatisfecho, totalmente infeliz o totalmente terrible. Esto nos va a dar un puntaje y nos va a permitir dar al paciente el puntaje como sintomatología leve, moderada o severa. Los pacientes con sintomatología leve son los candidatos ideales para los pacientes de primer contacto, que es decir, que ustedes, para los médicos de primer contacto, que ustedes médicos de contacto pueden iniciar el manejo en el consultorio y en caso de que no responda a este manejo pueden referirlo al urólogo, pero todos los pacientes con sintomatología moderada o severa es mejor que sean valorados. ¿Por qué? Porque esta enfermedad como tal tiene progresión y tiene complicaciones. El tratamiento farmacológico, ahí les puse en una escala de frecuencia y de efectividad cuáles son las opciones que nosotros tenemos. La glándula prostática tiene 2 componentes, glandular y muscular, y como tal esos componentes, tanto el glandular como muscular, son susceptibles de tratamiento. El componente muscular puede ser relajado con los bloqueadores alfa. Estos medicamentos suelen utilizarse como medicamentos de primera línea en el manejo de la hiperplasia prostática. Hay un gran grupo que incluso se divide en 4 generaciones, que cada vez entre más avanzada su generación es mayor la efectividad. Ahorita les voy a poner un poco más de cuáles se utilizan, pero es el inicial por la rápida efectividad que suelen tener estos medicamentos. Como segunda línea de tratamiento se pueden utilizar los inhibidores de 5-alfa reductasa.
¿Qué es lo que hace la 5-alfa reductasa? Inhibe la conversión de testosterona a dehidrotestosterona, que es una hormona mucho más activa que la testosterona y desencadena mayores factores de crecimiento. En los pacientes que suelen tener mayor sintomatología, ya sea moderada o que no respondieron al tratamiento en sintomatología leve, se suele escalar a este medicamento que como tal lo que hace es bloquear esta conversión, inhibir los factores de crecimiento y condicionar progresivamente una disminución del tamaño prostático. Los pacientes que van teniendo cada vez más retención urinaria se van haciendo con una vejiga hipertrófica, una vejiga que se contrae cada vez más fuerte para vencer la resistencia del crecimiento prostático. Esto se traduce en los síntomas de almacenamiento y pueden ser manejados con anticolinérgicos que son muy específicos para la vejiga, principalmente la oxibutinina, la tolterodina, la solifenacina, que pueden ser sintomáticos. Los inhibidores de 5-fosfodiesterasa son medicamentos que como tal pueden ser benéficos para mejorar la circulación de la pelvis y a largo plazo mejorar como tal la contractilidad muscular del detrusor, que es el músculo de la vejiga, y del piso pélvico para inhibir como tal el crecimiento o los síntomas del crecimiento prostático. Y por último, la fitoterapia se conoce como una alternativa, pero bien probada para la salud prostática. Tiene efectos tanto alfa bloqueadores como inhibidores de 5-alfa reductasa y antiinflamatorios que suelen ser efectivos para el manejo en algunos pacientes y con estudios que todavía no están muy probados, pero todos y cada uno son opciones de manejo para esta enfermedad. El más importante que deben de saber ustedes como médicos de primer contacto son los alfa bloqueadores y en concreto el que más se utiliza es la tamsulosina. El efecto farmacológico de los alfa bloqueadores está dado por bloqueo de los receptores alfa 1, A y D del músculo liso de la glándula prostática. Recuerden que la glándula prostática tiene una porción muscular que tiene estos receptores que pueden ser bloqueados y al bloquearse se relajan las fibras musculares y permite un aumento del conducto uretral a nivel prostático y alivio temporal de los síntomas urinarios de almacenamiento y vaciamiento vesical. ¿Cuál es el problema de los alfa bloqueadores? Que el crecimiento prostático es una condición que continúa y conforme aumente el crecimiento de la glándula prostática pueden llegar a fracasar estas opciones de tratamiento. El efecto de la tamsulosina está dado por su mayor selectividad por los receptores que predominan en la próstata y cuello vesical, que son los alfa 1A. Los receptores alfa 1 son los que están generalmente concentrados en la próstata, en el cuello vesical, pero como tal, este es el mayor número de receptores que se encuentra y la tamsulosina es el más selectivo para estos receptores. Además, es muy fácil de administrar, se toma una tableta de 0.4 miligramos diario por la noche, se suele dar por las noches para disminuir los síntomas urinarios o la nocturia que suelen presentar estos pacientes y evitar cualquier efecto porque su principal efecto adverso puede ser la hipotensión. Muchos pacientes suelen tener incluso beneficio cuando son hipertensos al tener tratamiento con tamsulosina. Y en cuanto a los factores de crecimiento prostático que les había comentado en la segunda línea de tratamiento, la isoenzima que mayor efecto tiene es 5-alfa reductasa 1 y 2, principalmente la 2. Esta es la que está únicamente en la próstata. Al nosotros bloquear esta isoenzima, nosotros revertimos la conversión a dehidrotestosterona, disminuimos los factores de crecimiento y generamos una involución del crecimiento prostático, es decir, una reducción del tamaño. El medicamento que es selectivo para el receptor 2 de la 5-alfa reductasa es como tal este que les puse aquí, que es finasteride. Este como tal, que es el dutasteride, también se encuentra aprobado y también se encuentra, digamos, con buena efectividad para el manejo del crecimiento prostático. Pero recuerden, finasteride es un inhibidor selectivo
de la conversión de testosterona a dehidrotestosterona por su alta afinidad a la 5-alfa reductasa 2 y por lo tanto menor conversión a la dehidrotestosterona. Los medicamentos pueden utilizarse en combinación con los alfa bloqueadores si no hay buena respuesta a los primeros, pero recuerden que esta es la segunda línea de tratamiento. La selectividad del finasteride por la isoenzima 2 genera una disminución del volumen prostático, disminuye la cifra de antígeno prostático, pero este es a más largo plazo, después de 6 meses de tratamiento continuo. Y por último, el dutasteride puede tener un poco más de efectos adversos, dado que no tiene selectividad por los receptores tipo 2. Puede tener inhibición a nivel de los receptores tipo 1 y 2 y por lo tanto puede tener un poco más de efectos adversos. Los tratamientos complementarios aprobados para el manejo son todos estos que ya les había comentado. Pueden ser los antimuscarínicos para el manejo de los síntomas de almacenamiento, como los anticolinérgicos, antimuscarínicos, principalmente la oxibutinina y la tolterodina, los inhibidores de fosfodiesterasa 5, cuando los pacientes tienen falla al tratamiento previo y aparte tienen cierto grado de disfunción eréctil. Los beta 3 agonistas es un medicamento nuevo, aprobado, funcional, que disminuye los síntomas de almacenamiento únicamente, pero los pacientes pueden no ser candidatos a cirugía, no tener recursos u opción de tratamiento quirúrgico o no ser candidatos por alguna condición médica mayor y pueden ser manejados con estos medicamentos, además como la toxina botulínica que paraliza el músculo vesical o los análogos de desmopresina que inhiben por completo la secreción de orina durante la noche y el paciente puede tener un sueño adecuado. Esto sería todo en cuanto a tratamiento. No sé si hasta aquí quede claro porque ya lo demás es hablar un poco de los pacientes que son refractarios a tratamiento médico o que tienen síntomas severos. Esto como tal ya es propiamente del urólogo y solamente se los voy a poner en un plano mucho más superficial. Lo más importante es que le quede claro a cada uno de ustedes las opciones de manejo inicial, porque incluso algunos de estos medicamentos, que son los dos primeros, se cuentan en el, digamos, en el, por así decirlo, como en el stand o en el stock que suelen tener los médicos de primer contacto. ¿No hay ninguna duda? Si quiere continuar, doctor, y al final que seguimos invitando para que si tienen alguna duda lo coloquen en el chat y al final lo podamos resolver. Perfecto. Bueno, entonces les voy a hablar ya terminando lo que son los tratamientos médicos. Los pacientes con sintomatología severa, progresión de la enfermedad pese a tratamiento médico o alguna complicación de la hiperplasia prostática, como aquí las voy a mencionar, deben de ser referidos a nosotros los urólogos. Esta condición es propia y nada más la podemos manejar nosotros. ¿Y por qué solamente la podemos manejar nosotros? Prácticamente nosotros somos los que conocemos endoscópicamente la próstata, cuándo hacer una endoscopía, cuándo avanzar el tratamiento más allá de un alfa bloqueador o de un inhibidor de 5-alfa reductasa. Entonces, si los síntomas urinarios del tracto inferior son moderados a severos, no responden con tratamiento médico o el paciente decide no continuar el tratamiento médico por algún efecto adverso, condición económica, polifarmacia, puede ser una opción el manejo quirúrgico. La retención aguda de orina es una complicación importante que pone en riesgo la vida del paciente. Es decir, el músculo detrusor o el músculo de la vejiga falla totalmente a vencer la resistencia de la próstata y se paraliza. Esto genera al paciente una sensación de dolor progresiva con aumento de volumen por el aumento de la vejiga, acumulación de orina, y verdaderamente puede ser una complicación que le genere falla renal o una infección grave. El paciente, esta como tal, ya es una urgencia que tiene que ser manejada por el urólogo y tiene que descomprimirse la vejiga, ya sea por vía transuretral o por vía suprapúbica.
pero esto idealmente lo debe de hacer el urólogo. ¿Por qué? Porque colocar una sonda transuretral no es tan sencillo en los pacientes con crecimiento prostático, o más aún, los médicos de primer contacto ni siquiera están familiarizados con colocar una sonda suprapúbica. Si los pacientes, pese al tratamiento y a una respuesta parcial, tienen infecciones urinarias recurrentes, puede proponérseles el tratamiento quirúrgico, porque una cosa es manejar los síntomas, pero las infecciones, al igual que la retención aguda de orina, suelen ser complicaciones de esta enfermedad. Si el paciente igual presenta sangrado recurrente, que como les comentaba previamente, puede llegar a ser incapacitante para el paciente por generar una retención por coágulos o un sangrado que verdaderamente le condicione deterioro, depresión en el nivel de hemoglobina, en la tensión arterial o incluso pueda poner en peligro su vida. Si el paciente tiene datos de falla renal bilateral por una vejiga retencionista, es una indicación absoluta de tratamiento quirúrgico. Y por último, si el paciente forma cálculos vesicales, esto se forma no por otra cosa que por una disfunción como tal de la vejiga. Es así como nosotros decidimos tratar quirúrgicamente la glándula prostática, y lo solemos hacer por endoscopía o por cirugía abierta si no se cuenta con la opción tecnológica, terapéutica o por el lugar donde se trata el paciente, pero el chiste es ver bien el crecimiento prostático que le estoy poniendo en ese video. Ahí se ve cómo a partir de esta porción se ve el gran volumen prostático, la gran obstrucción que genera y cómo al llegar a la vejiga hay una gran cantidad de orina retencionista y múltiples trabeculaciones que no hablan de otra cosa que de crecimiento o hipertrofia del detrusor para vencer esta resistencia del tejido prostático. Esto ya es propiamente nuestro con cualquiera de las indicaciones previas. Espero que quede claro porque prácticamente esto es ya lo último. Esto no es un tema que ustedes deban de manejar, pero no está de más que ustedes lo conozcan, sepan cómo lo hacemos, sepan que los pacientes tienen opción pese a falla del manejo terapéutico con medicamentos. Y bueno, por último, les puse lo que representaría un caso habitual para nosotros, que es como suelen referirnos a los pacientes, los médicos de primer nivel, o como suelen llegar a veces descuidados los pacientes. Pero aquí les puse el caso de un paciente varón de 63 años, con antecedente de síntomas urinarios obstructivos bajos, 2 años de evolución, caracterizado por disminución progresiva de la fuerza del chorro urinario, intermitencia, sensación de vaciamiento incompleto, nicturia progresiva y el nictámero invertido de 6 a 3 a 4 por la noche. El paciente lleva alfa bloqueador, que es la tamsulosina, con respuesta inicial discreta a moderada de sus síntomas, así como antibióticos de tipo nitrofurantoína, mejorando los cuadros de infección en meses anteriores. Posterior a un año de tratamiento, progresan los síntomas pese al tratamiento y el paciente se presenta con retención aguda de orina, acude a valoración nosotros con una sonda transuretral ya colocada. Este paciente tiene varias indicaciones de tratamiento, que es falla al tratamiento médico, sintomatología resistente o refractaria a tratamiento, infecciones recurrentes y deterioro de la calidad de vida. A la exploración física, que es súper importante, es un portador de sonda transuretral, no hay datos de infección cutánea, el tacto rectal, el ámpula está vacía, se palpa la pared anterior del recto, la próstata con un aumento importante de volumen, 6 centímetros por 6 por 7. Lo habitual es tener una próstata de 2, 3 centímetros y generalmente mayores tamaños se asocian a hiperplasia, pero el crecimiento como tal no habla de síntomas. Es por eso que hay que correlacionar la exploración con el interrogatorio y el score que les puse previamente. La próstata está sin datos de crecimiento neoplásico maligno, que son nódulos indurados. La próstata hiperplásica suele palparse de una consistencia blanda, muy similar a la consistencia que tenemos en nuestra mano en la región tenar. Cualquier nódulo se suele palpar como la punta de nuestros nudillos. Entonces, para que nos hagamos familiares
con la consistencia de una próstata benigna es importante palpar nuestra región hipotenar sin palpar ninguna consistencia similar a nuestros nudillos. Entonces, este paciente únicamente tiene una hiperplasia prostática. Y aquí es donde les puse unas preguntas muy breves, yo las voy a ir respondiendo. La impresión diagnóstica, ¿cuál sería? Un paciente refractario a tratamiento, ya tomó tamsulosina, ya tiene infecciones urinarias recurrentes, tiene inversión del nictámero y tiene una próstata a su exploración física no sospechosa de malignidad. El diagnóstico sería un crecimiento prostático, que es lo que le está dando estos síntomas. ¿Qué opciones para apoyar el diagnóstico del crecimiento prostático? Además de la historia clínica del paciente, la exploración física, ¿cuáles son los estudios? Los más importantes serían el ultrasonido prostático para estimar bien el volumen prostático y el antígeno, y la fracción libre para descartar por completo la malignidad. ¿Y cuál es la utilidad de la fracción libre del antígeno prostático? Esto sería cuestión de otro tema, pero es bien importante que cuando ustedes soliciten el antígeno prostático específico en un paciente que es su primer consulta, siempre soliciten de igual forma la fracción libre del antígeno prostático. Este valor de laboratorio nos permite, nos da la oportunidad en los pacientes que tienen elevación del antígeno tener una mayor especificidad en el descartar o en el tratar de confirmar el diagnóstico de neoplasia, de cáncer de próstata. Por eso, cuando nosotros lo sospechemos, aparte de solicitarles el ultrasonido prostático y el antígeno, siempre se debe de solicitar la fracción libre del antígeno prostático y de esta forma referirlo al urólogo. ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido? Es un estudio que mide la capacidad de la vejiga, el grosor del espesor de la capa o del músculo vesical. Puede darnos un estimado de la orina residual al hacer orinar al paciente y colocar de nuevo el transductor, ver el tamaño, morfología y estimar la ecogenicidad de la glándula prostática. El cuadro de retención aguda de orina es un evento que se relaciona a la progresión de la enfermedad. Es un evento muy serio, suele manejarse, como les comenté, con descompresión vesical, idealmente transuretral. En caso de no ser posible, debe ser suprapúbica y puede inicialmente manejarse con medicamentos si el paciente no ha tenido un tratamiento previo, intentar el retiro de la sonda para ver si se puede mantener así al paciente, pero si el paciente ya tiene tratamiento previo, pues obviamente es un paciente que debe ser referido. Por último, esta es una diapositiva final porque se acerca el mes de noviembre. El mes de noviembre es el mes que nosotros tenemos para hacer una mayor detección y un mayor esfuerzo por referir pacientes con sospecha de cáncer de próstata. Este tema como tal va fuera de lo que es cáncer de próstata, pero si nosotros hablamos de salud masculina, tenemos que tener idea de lo que es salud prostática y es muy importante interrogar estos síntomas y referir a todos los pacientes que tengan mala respuesta al tratamiento médico o que tengan elevaciones en sus antígenos prostáticos. Hagamos conciencia, este es un lema que tenemos nosotros los urólogos, este mes de noviembre, no solo en noviembre, hagamos conciencia siempre, detectemos esta enfermedad, tratémosla a tiempo y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan algunas preguntas, espero que sí, y en caso de que no, pues los escucho. Muchas gracias, doctor. Sí, hubo algunas preguntas aquí en el chat. En este caso, 2 de ellas ya fueron respondidas con su ponencia. Sin embargo, de las que nos enviaron, se menciona, ¿cuáles son las causas de hiperplasia prostática benigna? Perdón, ¿me la pueden repetir? Sí, doctor. ¿Cuáles son las causas de hiperplasia prostática benigna? Ok, las causas como tal es bien importante. No hay una causa como tal, porque como les decía, no es una enfermedad, es una condición que vamos a desarrollar. La principal, la condición se desarrolla por estímulo hormonal,
que va totalmente relacionado con la edad, que son los principales factores. El estímulo hormonal, todos los hombres lo tenemos a partir del brote puberal, y la edad sería el principal factor de riesgo para tener hiperplasia. Todos los pacientes mayores de 40 años tienen hiperplasia si se comprobara a nivel histológico, pero lo importante es detectar quiénes tienen estos síntomas de almacenamiento o vaciamiento relacionados con la hiperplasia. Muchas gracias, doctor. Si nos permite retomar alguna información que nos proporcionó en su ponencia. También nos preguntaban cuál sería la utilidad de indicar ultrasonido. Ok, muy importante. El ultrasonido como tal nos da mucha información. ¿Por qué? Porque como tal, los síntomas urinarios nunca van en relación con el volumen prostático. El ultrasonido generalmente se indica en los pacientes que tienen alguna mala respuesta al tratamiento médico y nos permite estimar el volumen vesical, el grosor de la pared de la vejiga para hablar de vejiga de esfuerzo, la orina residual, el volumen, la consistencia y la apariencia prostática. Nos pueden dar datos inespecíficos de cáncer de próstata, pero sumados a los síntomas, a la exploración, podemos hacer un mejor diagnóstico con el ultrasonido. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, nos mencionan, ¿cuánto tiempo se da de tratamiento con tamsulosina para valorar respuesta? Ajá, muy buena pregunta. La respuesta como tal debe de ser relativamente rápida. Como tal, es un bloqueador de los receptores alfa. El efecto farmacológico es prácticamente inmediato porque es a nivel del sistema nervioso periférico, pero la respuesta terapéutica se suele evaluar hasta después de 48 horas. ¿Por cuánto tiempo se puede dejar el tratamiento? El tratamiento es indefinido. ¿Por qué? Porque vamos a mantener relajado ese músculo prostático el mayor tiempo posible hasta que progrese la enfermedad y ya tengamos que escalar el tratamiento, ya sea a un inhibidor de 5-alfa reductasa, a un inhibidor de 5-fosfodiesterasa o a un tratamiento quirúrgico. Entonces, doctor, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar para saber que un tratamiento no está funcionando? Muy buena pregunta. ¿Cómo saber que un tratamiento no está funcionando? Solemos empezar el tratamiento, lo que se suele recomendar, esto es por las guías de manejo de hiperplasia prostática, se suele iniciar el tratamiento y dar una nueva cita de valoración al paciente 21 días después del inicio para valorar no solo la respuesta, sino algún efecto adverso potencial de los inhibidores de 5-alfa reductasa o de los bloqueadores alfa 1. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una felicitación por parte de Leticia Fernández del Centro de Salud de Tecozautla y pregunta en dónde tenemos que referir a los pacientes. Si es una unidad de primer nivel, idealmente sería qué unidad la referencia de los pacientes. Ajá. Hospital General Pachuca, por ejemplo, que se cuenta con neurólogo. Ajá. O Hospital General Tulancingo, me parece. Hablando de Secretaría de Salud, Hospital General de Pachuca sí tiene urólogo y Hospital General de Tulancingo también tiene urólogo. Los demás hospitales, la verdad desconozco, creo que Cinta Larga me parece que no tiene. Y el otro hospital de referencia, creo que uno en Actopan no tiene. Yo creo que las opciones serían Hospital General Pachuca y Hospital General de Tulancingo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿hasta qué límite debe de tener de cuantificación el antígeno prostático para que el paciente se considere candidato para cirugía? El antígeno prostático no es un indicador como tal de cirugía. Los principales indicadores de cirugía es la mala respuesta al tratamiento médico, infecciones recurrentes, hematuria, retención aguda de orina o formación de piedras en la vejiga por retención aguda crónica. El antígeno prostático se pide más como una prueba de escrutinio para detectar enfermedades
que no son hiperplasia de la próstata, principalmente cáncer de próstata. Y el punto de corte es hasta 4 nanogramos por decilitro. Por arriba de 4 siempre hay que descartar cáncer de próstata. No es la única condición el cáncer de próstata que puede presentarse con cifras por arriba de 4, pero siempre con una cifra mayor de 4, siempre nuestra labor, su labor como médicos generales es referir ese paciente al urólogo, y nuestra labor como urólogos va a ser descartar cáncer de próstata hasta identificar cuál es la causa de elevación del antígeno prostático. Algo muy importante que no mencioné: los pacientes que son mayores de 75 años ya no son pacientes que uno deba de estar haciéndoles escrutinio de cáncer de próstata. Generalmente más de 75 años, si los pacientes no desarrollaron esta enfermedad, es muy poco probable que podamos detectarla. Gracias, doctor. Y por último, otra pregunta. ¿Ha tenido usted experiencia con medicina alternativa? En cuanto a medicina alternativa, claro que sí la hemos tenido. De hecho, está probada. Principalmente les puse alguna opción en la diapositiva de tratamiento médico, que es la fitoterapia. Está aprobada, sobre todo el tratamiento con una raíz que se llama el Serenoa repens. Esa raíz como tal se vende como suplemento alimenticio y está más que probada que tiene un beneficio terapéutico para los pacientes con hiperplasia. Pero ¿cuál es el problema? Un paciente con sintomatología muy leve puede ser beneficiado por esta opción, pero como tal no va a tener ningún, papel en el manejo de pacientes con síntomas severos, con progresión de la enfermedad o con alguna indicación de cirugía de próstata. Pero opciones, medicina alternativa, las hay muchas. La única que que está demostrado y que yo sí la he prescrito es la fitoterapia con Serenoa repens. Muchas gracias, doctor. Por último, ¿considera usted el Doppler prostático? El Doppler prostático no tiene como tal mayor utilidad, porque el flujo de la glándula prostática no se puede estimar con este estudio. Es de mayor utilidad el Doppler vesical para valorar el vaciamiento del uréter hacia la vejiga. Lo ideal es que cuando se solicite el estudio de ultrasonido, sea un ultrasonido convencional. No hace falta como tal valorar el flujo a la próstata, no nos aporta ningún dato para ninguna enfermedad. Lo mejor es el ultrasonido convencional. Muchas gracias, doctor. Siguen llegando algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia? Ok, es lo mismo en cuanto a, ¿cómo decirlo? En cuanto a enfermedad es lo mismo, pero el término apropiado es hiperplasia. Muy bien. Y, doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios de la tamsulosina y en cuánto tiempo comienzan a presentarse? Ok, los efectos secundarios de la tamsulosina, al ser un inhibidor, un bloqueador de los receptores alfa 1, los receptores alfa 1 el inhibidor más específico es la tamsulosina, que solamente actúa sobre los receptores alfa 1A, que son únicamente en próstata y en cuello vesical, pero como todos los medicamentos pueden tener cierta homología con otros receptores. Es por eso que los medicamentos alfa bloqueadores de menos generación tienen menos selectividad y aumentan estos efectos adversos. ¿Cuál es el principal? Hipotensión, que se manifiesta como mareo, cefalea, debilidad, mialgias. Y por eso es que el paciente debe de ser monitorizado y reportar cualquiera de estos efectos adversos. En caso de presentarlo, es una indicación absoluta de suspenderlo y escalar el tratamiento a un inhibidor de 5-alfa reductasa o proponerle un tratamiento quirúrgico al paciente. Gracias, doctor. Otra pregunta, ¿qué utilidad diagnóstica tiene la prueba rápida? Prueba rápida para antígeno prostático específico es de utilidad como para escrutinio en población. Como tal, se hace una prueba que si la cifra sanguínea es por arriba de 4 nanogramos por decilitro, suele salir positiva.
Lo ideal es que estos pacientes que tengan positiva esa prueba, se les pida un antígeno prostático, una fracción libre y sean referidos al urólogo. Y ya actualmente hay un test de prueba rápida que ya da una cifra de antígeno prostático, pero la verdad es que apenas está entrando, no tiene mucha difusión y no se suele utilizar, pero lo ideal es referirlo. Muy bien. Creo que son todas las preguntas, doctor. Una vez más, agradecemos su participación en aceptar dar esta ponencia para nuestros compañeros médicos de primer nivel, con un tema sumamente importante, y aquí reciba muchas felicitaciones de su ponencia muy didáctica, muy clara, y bueno, cedo la palabra al doctor José Luis Mora, su director de atención integral. Doctor Juan Carlos, pues, doctora Laura Hernández, nuestra directora, agradecerle por su ponencia, su excelente ponencia. Créanme Gracias. Que les veo bastantes interés al personal y ya lo vemos con todas las preguntas que han vertido en el chat. Doctor, pues me quiero permitir, a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo y de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría de Prestación de Servicios, otorgarle el presente reconocimiento, al doctor Juan Carlos Moreno Cabrera, por su destacada ponencia en el curso de charlas profesionales de atención a la salud con la ponencia hiperplasia prostática benigna, hiperplasia prostática, Pachuca de Soto, a 6 de octubre del 2021, lo firma la doctora Laura Hernández González, directora de primer nivel de atención. Mismo que le estaremos haciendo llegar, doctor, de manera electrónica. Y pues no me queda más, doctor, que agradecerle a usted por su disponibilidad. Esperemos volver a contar con alguna otra ponencia por parte de usted. Créame que en estas charlas pues tenemos gran éxito y no lo dudo que con esta ponencia tengamos las mismas réplicas que hemos visto. En breve pues le haremos llegar su reconocimiento junto con el estatus que guarda las réplicas de esta ponencia. Doctora Shada, doctora licenciada Aida, pues agradecerles, licenciado Fernando, pues agradecerles el apoyo para realizar estas ponencias y pues no me queda más que felicitarlos a todos. Gracias, doctor. No hay de qué, muchas gracias, muchos saludos a todos, en especial a la doctora Shadai, y yo estoy para servirles. Si llegaran a tener dificultad para referencia, aquí estamos en el Hospital General de México, es hospital población abierta para cualquier paciente, y aquí podemos atender todas sus dudas y todo lo que les podamos ayudar. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, doctor. Saludos. Buen día, hasta luego.